¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso que tienen siempre ustedes los domingos a las 8 de la noche con la política con P mayúscula aquí en Noche Sin Tregua. Gracias a quienes nos siguen también a través de nuestro canal en YouTube. Hoy tenemos un tema que me parece que es fundamental dentro de lo marco que se ha estado viendo en la actual administración, que es lo fundamental que representa conocer la institucionalidad del Estado costarricense y las leyes para el ejercicio de una buena gobernanza. Para efectos de este tema, nada mejor que los especialistas y los conocedores e investigadores y estudiosos del tema. He invitado a don Carlos Carranza Villalobos, que es politólogo, administrador de negocios, sociólogo, catedrático de la universidad y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Y también nos acompaña don Rodrigo Rivera Fournier, abogado, ex embajador, quien ha ejercido como profesor, investigador, asesor jurídico en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo Público. Rodrigo, Carlos, gracias por acompañarme. Un gusto, Claudio, estar con vos y saludos al público. Don Claudio, don Rodrigo, directos amigos, un placer. Voy a hablar muy español, este tete a tete que vamos a tener esta noche. Brindemos. Ya regresamos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8,600 colones. Adquiéralo. Somos tienda F&M Store. Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia, Santa Lucía. Del Automercado 400 metros norte. Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, Alajuela y por correo de Costa Rica con un costo adicional. Búscanos en Facebook como F&M Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461-6544. Con gusto le atenderemos. F&M Store. Gracias por continuar en nuestra sintonía y entrémosle al tema. Carlos y don Rodrigo, ¿qué tan importante, a sabiendas de que se habla mucho de que el Estado costarricense se ha vuelto engorroso y algunos promueven transformaciones constitucionales, pero qué tan engorroso es el Estado costarricense para quien llega a gobernar desde el Poder Ejecutivo
y pueda ejecutar. Es el Estado de tal nivel, como lo dicen algunos, que esos instrumentos no le permiten a alguien gobernar desde el Ejecutivo. Bueno, hay que partir de que el Estado costarricense ha sufrido una serie de transformaciones, tanto en tamaño como en funciones, como en las características jurídicas. Sin ser jurista, sí diría que el país tiene dos partes que hay que diferenciar. Una, me parece que no hay muchas veces la consulta al jurista, a la persona, para tomar acciones en ciertos campos. De hecho, en los últimos dos gobiernos, solamente en esto, hay acciones que uno sabe que las van a impugnar casi ipso facto, porque son decisiones que pueden tener un peso importante, pero no necesariamente están apegados a las normas jurídicas correspondientes. La otra parte que hay que entender es que también, va a ser muy duro, se le achaca todo lo jurídico, pero a veces no hay políticas públicas sustantivas. ¿Por qué? Porque uno espera una política económica clara, coherente, que sea un programa global. Yo se hubiera esperado del actual distinguido presidente que tuviera una política económica en todos los campos, pero él no la tiene en todos los campos, ni la planean en la forma adecuada. O bien hacen a veces cosas en áreas usando formas casuísticas. Eso no es normativo, eso es la capacidad de decisión política, y estoy hablando de dos gobiernos, no estoy hablando de uno. Lo podría extender que en los últimos 3 gobiernos o 4 hay momentos en que se ha perdido esa capacidad. La otra parte que no hay que dejar de ver es que tenemos una mayor ciudadanía activa. La ciudadanía en los años 70, que yo la conocí, sí era activa cuando salió una manifestación, cuando sacaba un chiste, pero la de hoy, si considera que algo no es legal, plantea recurso correspondiente, donde sea, como tal. La otra parte que hay que entender es que posiblemente haya normas que haya que revisar sustancialmente, pero no todas las normas. Y aquí hago, y supongo que Rodrigo va a compartir esto, no es para mí hacer una constituyente, es pensar en ciertas reformas que pueden ser importantes, no tocar la parte de las libertades públicas, sí asegurar las capacidades y responsabilidades del Estado más claramente, y también ponerle límites a los diputados en el número de leyes que emiten. Porque uno ve a veces leyes, y recuerdo que tenía un amigo que estaba muy contento por una ley, y yo dije en ese momento, ¿y esa ley qué vigencia va a tener? Ninguna. Quedó el bien con la gente de que la ley iba a permitir ciertas cosas, pero no. Esa es una parte. La otra es que me parece que hay otra parte que es más de funcionalidad. Y ahí sigo un poco el concepto que a veces usa Alan Brewer Carías. A veces, para hacer la funcionalidad del Estado, hay que mejorar la otra parte. ¿Cuál es? Que haya órganos conjuntos para atender ciertas situaciones. Si usted es inversor, debería haber una oficina en las comunidades. Cuando ahora veo la ley de promoción para comunidades fuera del GAN, yo vi todas las normas que había que tocar. Yo dije, ¿cómo es posible que un inversor tenga que dedicar tanto tiempo? O bien, cuando uno hace ciertos trámites, casi le piden a uno de lo que va a morir. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por entender esa parte. Y la otra, que la planteo, 1, reformas constitucionales que sí hay que hacer. 2, mejoramiento de los procesos que hay que hacer. No a trocha y mocha, sino bien pensados. 3, repensar algunas instituciones públicas que ya no tienen sentido de ser en ese tiempo. Y revisar la otra, cómo logramos una funcionalidad como elemento fundamental. Y para cerrar, para esta primera intervención, diría que hay que pensar en más adecuadas políticas públicas sustantivas que ayuden a mejorar la administración, pero también la capacidad de gobernanza. Y diría una cosa última, sin dejar de lado, porque sé que don Rodrigo va a estar de acuerdo, el Estado de Derecho como elemento sustantivo de una sociedad democrática. Rodrigo. Bueno, sí, yo creo que para empezar a abordar este tema, don Claudio, habría que empezar por formular el ideal del Estado de Derecho. Nosotros pretendemos en Costa Rica ser un Estado de Derecho, y eso significa, en términos gruesos, como decían los griegos, el gobierno de las leyes y no de los hombres, no la arbitrariedad, sino las normas objetivas. Y entonces,
Hoy por hoy, pues eso es lo que nos signa. Toda la actuación del poder es una actuación bajo la ley, es un mundo sublegal, y eso es importante mantenerlo y defenderlo, porque hoy el poder tiene proyecciones, digamos, devastadoras sobre la gente, sobre su estatus, sobre su vida, sobre su forma de sobrevivir. Dicho esa filosofía general que nos anima en el Estado costarricense, hay que hablar ahí un poco también, bueno, otro de los criterios es, otra de las ideas que se suelen decir en esto, hay un autor, John Keane, que nos dice que la democracia primero empezó asamblearia con los griegos, después pasó a representativa, después pasó diferentes estadios de la democracia representativa, en donde primero era el voto de un grupo escogido de gente que tenía ingresos y que tenía educación de cierto tipo. Después se fue ampliando el derecho al voto, etc. Y hoy estamos en una etapa de lo que llama la democracia monitorizada. Hay un montón de mecanismos de control dentro de la sociedad que van más allá de la simple esquema de los tres poderes, ¿verdad? Aunque el esquema de los tres poderes es el básico, ¿verdad? El de los órganos del Estado. Además, en nuestro país hay 5 órganos del Estado que ejercen control, que son los 3 poderes tradicionales, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Y cada uno en su campo. Entonces, esa democracia monitorizada ha creado una gran cantidad de instancias de control, de supervisión, dobles instancias, que hacen que las decisiones no sean las mismas de una empresa privada. Ahí te interrumpo, porque estás tocando algo que me parece que es fundamental. Metamos al ciudadano. El ciudadano tiende a comparar el ejercicio del poder con el ejercicio de la administración en una empresa como un gerente. Y es común oír en una campaña electoral que la gente diga, lo que ocupamos es un gerente, no un político dirigiendo un gobierno, como que fueran iguales ambos ámbitos. Sabemos nosotros 3 que no lo son. Pero vos hacías una referencia muy importante, que la pego con la referencia que hacía Carlos, que es que el político, el que ejerce el poder, tiene que estar sustentado en lo que la ley le permite hacer. El gerente tiene un mando de autoridad en una empresa que no tiene esos problemas que se tiene el político. Y aquí estamos viendo que el ciudadano, este es un tema que quiero plantearles del ciudadano, y vos como sociólogo también lo podrías analizar seguramente con más fortaleza. El ciudadano pide verticalidad para quien gobierna hoy en día, para el presidente de la República, no en Costa Rica, en muchas otras latitudes, por diferentes razones, porque no está complacido con las acciones, porque en ese nuevo estado que decías vos de la política, con el internet y demás, quiere una velocidad casi que al mismo nivel que se da en el internet para la solución de los temas sociales. O sea, estamos en un mundo bien complicado donde la gente no comprende que una cosa es gerenciar y otra cosa es gobernar. Sí, correcto. Yo quisiera redondear nada más 2 ideas antes de ceder la palabra. Y es básicamente, dentro de esa filosofía de que el poder debe estar sometido a reglas, pienso que de alguna manera en Costa Rica nos hemos excedido en algunas materias en cuanto a los requisitos burocráticos para hacer cosas. Los controles. Los controles, ¿no? Y muchas veces a mí me ha tocado en mi experiencia de abogado, litigante y demás, que piden requisitos que no pueden ni controlar ni les sirven para nada. Pero el funcionario tiene como un afán de pedir cosas y de solicitar requisitos y acumularlos ahí. Yo he visto que cogen y le piden ciertas declaraciones a la gente y resulta que las echan en una caja. Y usted al rato cierran la caja y ya esa caja no se sabe lo que está ahí. Y además, si eso no está digitalizado, si no está ordenado de cierta forma, es una información que es inútil, ¿verdad? A mí me han pasado en una oficina pública que me dice, mire, se le venció a su cliente la certificación de nacimiento.
Y entonces le digo, bueno, ¿cuántas veces se nace en el mundo? ¿Verdad? O sea, ya hay una certificación que dice que el fulano nació en tal época, en tal día, tal fecha, y ¿qué más hay que decir de eso? O sea, no vuelve a nacer, ¿verdad? Eso se lo pueden pedir tal vez a una presidencia de una sociedad anónima que puede cambiar y que entonces hay un plazo razonable donde pueden decir, bueno, traiga una para saber que son los mismos o si cambiaron. Y ahí voy también a algo que ya mencionó Carlos, que es Carlos lo dijo, que el límite a los diputados en el número de leyes que se pueden promulgar. Yo pienso que no hay que pensar en límite, lo que hay que pensar es en lo que existe en los países desarrollados, que es una evaluación de la legislación periódicamente, ¿verdad? Las leyes aquí las hacemos y son como eternas, son como las pirámides, ¿verdad? Pensamos que rijan por los siglos y no, lo normal, lo lógico es que sufran una evaluación. ¿Sirvió la ley para lo que dijimos que le íbamos a promulgar? ¿Dio los resultados que estábamos esperando? ¿Hay que reformarla o hay que desaparecerla? Entonces hay un montón de leyes que deberían tener un plazo de evaluación y si en 5 años la evaluación no es positiva, pues desaparecen, ¿verdad? Y es una manera de ir liberando, de volver a esa filosofía del Estado de Derecho, que ya lo dijo Claudio, básicamente es el punto de que la administración nace sometida, nace amarrada, la ley la libera, la ley le da la autorización para actuar y le define el ámbito. Correcto. Los particulares nacemos libres y la ley nos amarra, es al revés. La ley es la que nos prohíbe cosas, ¿verdad? Carlos. Vamos por partes. Yo creo que sí se puede hacer lo que plantea Rodrigo y planteas vos en cierto sentido. Bueno, no poner límites, está bien, hacer evaluación. Lo que pasa va a ser muy duro. En este país no se hace evaluación en el sentido estricto de la palabra. Y aquí se me puede venir mucha gente del sector público y del gobierno. ¿Cuál es la evaluación para medir la capacidad de un funcionario? La subjetividad. Hay evaluación adecuada. Cuando se hacía hace un par de años, usted recuerda que los funcionarios se ponían nota y que los jefes nada más casi firmaban eso. No, hay que crear un parámetro para mejorar el sistema de evaluación correspondiente. Aquí pongo un caso. La UCR hizo un convenio mucho tiempo con la Universidad de Sarre para estudiar formas de evaluación. La evaluación debe ser un factor fundamental, que sí estoy de acuerdo en ese sentido, pero la evaluación en diferentes planos. Y ahí retomo, Mideplan debe ser Mideplan, no un Ministerio de Empleo. Eso es muy duro. ¿Por qué? Porque la planificación tiene un elemento: económica, social, sector público, regional, sectorial y las interrelaciones que usted quiera armar ahí que se puedan hacer. Para eso hay redes colaborativas, diferentes posibilidades. Pero eso significa que Mideplan, y también debería tener un departamento especializado con autonomía dentro o con decisión propia dentro de la misma Asamblea Legislativa que mida esa evaluación, que hay una parte técnica que sea la que participe, con participación aunque de la Contraloría, porque también habría que repensar la función de Contraloría en el siglo XXI. La otra parte que hay que entender es que hay veces, y lo sabe Rodrigo mejor que yo, que hay leyes que casi nunca se aplican, que ese desuso es muy grande, pero a veces uno llega a hacer un trámite y le dicen a uno, no puede hacerlo por firma electrónica porque la ley dice tal cosa, y lo aplican. O pongo un ejemplo para que ustedes vean. La ley de simplificación de trámites, que para mí no está mal. Lo que está mal es la cultura organizacional, que a veces le piden a uno 2 declaraciones en el mismo lugar, le piden horarios estando trabajando para el mismo lugar, y que los horarios usted lo entregó a tal parte y le entregó en tal parte, pero te le piden por tercera vez, cuando debería haber hoy día un sistema ágil, oportuno, adecuado como elemento fundamental. La otra parte es que creo que hay que vencer, son 2 cosas. Una es una cultura burocrática anquilosada. Hay gente que solo le pone sentido a la forma, entre comillas, ¿verdad? Porque no es la forma completa, y no ve la parte sustantiva. ¿Qué es esto? Que hay culturas que están fuera del ámbito de lo que debe ser actualmente. Y ya eso lo había dicho Crosier. Y la otra parte es que en Estado de Derecho no hay que centralizar. Lo que hay que buscar es cómo modificar las normas. Porque usted, si está en el Ejecutivo, debe buscar los cambios correspondientes y negociar los cambios correspondientes. Vemos que en América Latina negociar es complejo. Si uno ve la constituyente en Chile, pareciera que va para otra parte.
o lo mismo que le ha pasado a Petro en esto. Y a gobiernos de izquierda y derecha les cuesta negociar en América Latina. Hay que buscar tener más talento para negociar. Pero en eso, Carlos, nuestra Constitución, y vos, Rodrigo, que sos el abogado constitucionalista que conoces del tema, nuestra Constitución tiene un alto grado de descentralización. Hay los 3 poderes de la República, están las municipalidades, están las instituciones autónomas amparadas en el 188, está la Caja, está la universidad. Y dentro de ese marco que vos decías que lo importante no es centralizar, sino buscar esa descentralización, hoy quienes llegan al Poder Ejecutivo, más bien, y podemos hablar de este gobierno y tal vez de algunos otros, pero más bien es esa descentralización, esa autonomía administrativa y política a la que le hacen una gran crítica. Cuando eso, en épocas de Rodrigo Facio, cuando se planteaba ya en el 49, fue el fundamento para el desarrollo de la administración pública de nuestro país y para el desarrollo de la clase media costarricense. Sí, bueno, en ese sentido, lo decís bien, la Constitución de 1949 fue una reacción a la situación que se daba con la Constitución de 1871, la Constitución del General Guardia, ¿verdad? Que tenía un centralismo en donde el presidente era la figura central de toda la administración pública y del Estado, donde no tenía mayores controles, no existía la Contraloría General de la República, no había una jurisdicción... No, 13 años, si no me equivoco, 13, 14 años. Sí, y la jurisdicción contenciosa administrativa no existía. Uno demandaba al Estado cuando el Estado le incumplía un contrato, pero no cuando actuaba ilegalmente o cuando ejercía potestades discrecionales. Y entonces los derechos del ciudadano estaban muy limitados. El planteamiento de Rodrigo Facio fue, y de la constituyente en general, hay que decirlo, una reacción a esa centralización del poder. Hoy, por razones, yo diría, atribuibles a una visión economicista, se quiere centralizar el poder para actuar rápidamente en los mercados internacionales, ¿verdad? Y para poder crear el ambiente de inversión y de favorecimiento de los factores de la producción, el capital y la disminución del trabajo, de la remuneración del trabajo, para mejorar ahí la inserción en los mercados, ¿verdad? Eso tiene repercusiones internas. Este gobierno lo que está planteando es una posición centralista de recoger los órganos descentralizados y desconcentrados, sobre todo los desconcentrados, que son los más fáciles, eliminar la participación de la sociedad civil en el gobierno, que fue en algún momento un logro, ¿verdad? Y se predicó que iba a ser adecuado para mejorar la gestión y la llegada de las políticas públicas a la ciudadanía. Y ahora, bueno, lo que se está planteando, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es deshacer los órganos desconcentrados, volverlos a la organización central del ministerio, y sacar a la sociedad civil, a los representantes de los usuarios, representantes de taxistas, de autobuseros, de constructores, etcétera, que están repartidos en las diferentes juntas directivas de esos 5 órganos desconcentrados, y sacarlos y tenerlos ahí como una cosa consultiva, pero que no van a participar de la elaboración de decisiones. Entonces, bueno, no sé, una sociedad civil preocupada y organizada debería decir algo sobre eso. Lo que vos planteabas antes de lo que debería ser la utopía o el mundo ideal es válido y son temas que hay que desarrollar en una asamblea legislativa, pero quien llega al Poder Ejecutivo, Carlos y Rodrigo, tiene que llegar a gobernar con los instrumentos de vuelo que hay. Pongo el siguiente ejemplo. Si yo llego a la presidencia de la República, quien sea que llegue a la presidencia de la República, no puede decir que esos instrumentos de vuelo que tiene no sirven y entonces que él va a implementar otros. No, usted está pegado a la ley y tiene que gobernar con esos instrumentos. Usted quería el Concorde o el Enterprise y lo que siente que tiene es una avioneta. Bueno, con esa avioneta se tiene que gobernar. Usted puede tener desde el Ejecutivo iniciativas, desde los ministerios como lo planteabas vos, desde el Mideplan y otros, para modificar eso, pero sus 4 años seguramente
los va a tener que desarrollar con las leyes, con la institucionalidad que existe. Y yo siento que aquí, en el gobierno anterior y en el gobierno presente, se ha tratado de burlar o menospreciar esa institucionalidad por lo que vos decías ahora, por la urgencia de esa visión economicista de lograr metas que también, por otro lado, el ciudadano empieza a exigir. Entonces, consulta a ambos. ¿Se puede gobernar con los instrumentos que existen o que ya lo plantearon ustedes más o menos de los cambios? Más bien la pregunta sería otra. ¿Por qué hoy no se quiere gobernar con los instrumentos que existen? ¿Por qué se ignoran? Porque a mí hay algo que me preocupa enormemente. Y es que el ciudadano, muchos de los, tal vez de los que nos están viendo hoy, está de acuerdo en esa verticalidad del poder y en ese autoritarismo, porque cree que es la única forma de lograr la velocidad en la toma de decisiones. Y no se da cuenta que de alguna manera estaría sacrificando muchas potestades constitucionales que tiene. Está dispuesto a ceder muchos derechos por esa velocidad. Bueno, es que voy a ser muy preciso. Ya el Estado arrogante, el Estado que decía el oso, que decía algún autor mexicano, ese oso ya no puede ser. El Estado centralizado, si ya se demostró que la centralización excesiva era muy grave. Michel Cloutier, en su libro Del Estado arrogante al Estado modesto, deja muy claro, ya en los 80 y 90, de que hay que pensar en un Estado más moderno, un Estado inteligente, un Estado con capacidades. Centralizar no va a resolver los problemas. Centralizar lo que va a llevar es que haya más demandas, más recursos y que muchos ciudadanos pueden reclamar alrededor de eso. La otra parte es que si usted centraliza, pero además es casuístico, quiero eliminar tal cosa porque me estorba para tal cosa, quiero eliminar tal cosa. Pongo un ejemplo, hay gente que quiere quitar a la NAME de control. ¿Qué dicha que existe la NAME? Porque yo les voy a decir, todos sabemos que a veces nos ha molestado, pero hace falta alguien que te diga, el material no es el correcto, tal cosa no es la que sirve, tal tamaño, el puente tal que está calculado tiene tal problema. El monitoreo. El monitoreo, claro, que de la democracia. De la democracia. Alguien que te dé la visión técnica. Ese elemento es fundamental. La otra parte es que creo que también hay que pensar que la ley sí da cosas. Un consejo de gobierno no solo debe dar declaración de prensa, sino que debe pensar. Y pensar no solo el señor presidente, sino el equipo de gobierno. Y eso no se está haciendo. Entonces, la solución fácil es decir, no, hay que hacer un decreto, hay que hacer tal cosa. Y concentrar poder es muy grave, porque nos puede llevar a formas muy sobrepasadas. Ya en América Latina vivimos el autoritarismo de las dictaduras, todo el cono sur, que es muy claro que es un fenómeno que no se debe dar, que hay que buscar mecanismos para que la gente participe, para lo que decía Rodrigo, para que la sociedad civil se exprese, y a veces hasta para un asunto, porque yo sé que a veces cuando van a un organismo técnico hay gente que sabe argumentar y que con el tiempo tiene casi la capacidad casi que como un abogado. Hay algunos de esos, y vos los conocés, que son muy buenos para argumentar. Bueno, eso es parte de la democracia. Ahora, lo que sí hay que lograr es cómo logramos fortalecer la eficacia, la eficiencia, la intensidad de la decisión pública va a ser las más acertadas. Y a veces no se hacen las decisiones más acertadas. O a veces se dice otra cosa. Nosotros tenemos la mejor política agropecuaria, hicimos un plan de tal tipo. Y si yo le dijera que ese plan no considera lo que es el sector agropecuario en su conjunto, eso no lo miran. Porque a veces el discurso está basado en la irracionalidad y no en hechos verdaderos. Y eso hace que a veces el simbolismo del gobierno lleve a cosas que no son. Pongo un ejemplo para poner aquí. Yo respeto mucho al presidente Petro y conozco bien la Constitución colombiana. Digo que el fiscal general tenía que dar un dato y el fiscal no está obligado a darle ese dato que él pide, porque le da autonomía al Poder Judicial. Creo que en América Latina algunos presidentes han sobredimensionado su función, que es otra discusión que tiene que haber. Y pasa lo mismo con AMLO en México y pasa aquí. No es el gobierno, sino con don Carlos Alvarado también Pero pasó. es interesante lo que decís. Casi en toda América Latina hay un ADN autoritario. Autoritario, muy claro. Pero en Costa Rica también, en la actual administración, en muchos ámbitos empezamos a sentir ese ADN autoritario. Y lo peor de todo es que hay muchos ciudadanos que están de acuerdo en esa forma autoritaria de gobernar. O sea, ¿se habrán cansado la gente de la democracia?
por su lentitud, Rodrigo. Sí, sobre esto sería interesante decir varias cosas. Has preguntado, ¿se puede o no se puede gobernar? Yo creo que se puede gobernar, pero se puede gobernar negociando. Se puede... Tendiendo puentes. Claro, se puede negociar aceptando el pluralismo. Pero si yo quiero imponer y si yo tengo una dirección y digo que porque votaron por mí yo tengo el derecho de imponer unilateralmente eso por los 4 años que me corresponde el nombramiento, ahí estoy cometiendo un error grave, porque la democracia se crea y se recrea a diario. Es una interacción entre los sectores de orden dinámico y de orden, ese respeto al pluralismo tiene esa característica. Hay otra... digamos, tocamos temas que son complejos de matizar, ¿verdad? Porque son muy amplios y muy pero toco 2, ¿verdad? Como para decir en la conversación. Y es el tema de la democracia iliberal, ¿verdad? La idea de que tiene mucha gente ahora de que las garantías, los derechos entorpecen y no sirven. Y entonces ya hay modelos de democracias. Se dice democracias porque el gobernante se legitima a través de elecciones, pero toda la práctica del gobierno desdice lo que es la democracia y lo que es el liberalismo, que es el respeto al individuo. Correcto. Y la existencia del Estado para garantizarle esos derechos al individuo. Y entonces... Casi que es un retroceso al Estado soy yo. Eso es. Eso es el quien gana las elecciones. Así es una buena observación, en el sentido de que se dice, bueno, no, como a mí yo tengo apoyo popular, yo puedo hacer lo que quiera. Y no, porque precisamente la democracia también es el sistema de gobierno de las minorías. Es evitar la tiranía de la mayoría. Si yo tengo derechos, no los puedo poner a votación, ¿verdad? Y entonces si la mayoría decide quitármelos, me los quitan. No, hoy por hoy el Estado de Derecho también obedece a una filosofía, la filosofía de los derechos humanos, a un contenido. Y entonces ese contenido no se puede atropellar. Y lo otro es, la otra vertiente de reflexiones en estas cosas, es todo el efecto que nos ha causado la Internet. La gente quiere que los problemas se les resuelvan en un doble clic. Exactamente. ¿Verdad? Y ¿cómo es que se llama? Y además la gente ahora, todos tendemos a que me gusta o me enoja, ¿verdad? Que es lo que Facebook nos enseñó a marcar, la carita enojada. Amarga o la gruñona. O el dedito para arriba. Sí, y entonces olvidamos el negociar, olvidamos el conversar, olvidamos en que el rumbo político es una mezcla. Es una dialéctica, por así decirlo, de alguna manera, es el choque de posiciones y el logro de una síntesis de una nueva posición que incluye elementos de las dos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vuelvo un poco a lo que Claudio dijo en la mañana, y es básicamente, bueno, en la mañana, no temprano, temprano en la conversación, lo que dijo que es la necesidad de tener habilidades de gobierno que permitan ir encontrando la manera de persuadir. El político, más que todo, debe persuadir, debe convencer. Si yo renuncio como político a persuadir, lo que necesito es un ejército. Exactamente. Y ir a tocarle la puerta al que está de disidente y darle su dosis ahí de fuerza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y después la gente lo que quiere son resultados. La crisis de la democracia hoy por hoy también es crisis de resultados. La gente dice, no, mire, es que siempre favorecen a unos, hay unos que son intocables, los resultados no se producen, los proyectos tardan muchísimo tiempo, pero eso no tiene que ver, eso son cosas separadas, pero la gente no las separa adecuadamente. Es diferente los derechos de las personas, la libertad personal, ¿cómo es que llama? La posibilidad de impugnar decisiones que nos afecten, ¿verdad? A lograr efectividad en la gestión. Y ahí vuelvo un poco a lo que dijo Carlos al puro principio también, y es la gestión pública. Tenemos políticos amateurs que no quieren negociar, que no reconocen el pluralismo y que creen que llegaron a mandar.
Ahí tenemos un ministro que está hablando de que él trae un chuzo eléctrico y que con el chuzo iba a hacer la infraestructura. Hace ya varias semanas, yo diría que 6 semanas o por ahí, lo que le está diciendo a los medios en esencia es, mire, no puedo cumplir porque hay unas leyes, no puedo cumplir porque no tengo un recurso humano ideal, no tengo genios trabajando para mí, la administración pública tiene un montón de empleados que no me gustan y no tengo todo el dinero que necesito. De ahí entonces debería renunciar. Pues de ahí, si no está complacido muy limitado, nos está contestando las limitaciones. Sí, pero en eso que estabas diciendo se me vino a la mente de que en la época del COVID, en el año 2021, la gente estaba muy dispuesta por el miedo, y ahí te saco tu sensibilidad de sociólogo. La gente por el miedo estuvo dispuesto a que se le coartaran muchos derechos, de reunirse, de trasladarse. Ahora que se habla de jornadas laborales, se hizo una fiesta con las jornadas laborales como nunca, sí, en tiempos del COVID y en el gobierno de Carlos Alvarado. A los gobiernos liberales, desde el húngaro hasta otros tantos, les encantó la época del COVID porque el COVID les permitía, por miedo, poder hacer todas tomar esas decisiones. Hoy, por el tema de corrupción y por el miedo de la inseguridad, también se le vende a la gente la posibilidad de brincarse al Estado. Y entonces de repente uno ve a un presidente que habla como que tuviera la potestad del estado de excepción cuando solo tiene 10 diputados y los diputados opositores se paran y le dicen eso nos corresponde a nosotros. O cuando el presidente habla de un proyecto que está planteando de cero tolerancia con los jueces, cuando es algo que le corresponde a los magistrados. Pero aquí viene un problema sociológico tremendo, Carlos, que te lo dejo para que lo analices, que es que el presidente termina vendiéndole al ciudadano que él todo lo puede, pero que no lo dejan hacer las cosas. Bueno, es que hay que también sacar un principio más que sociológico, filosófico. En la decisión del presidente hay que ser a ratos cartesiano. La duda metódica sobre la decisión, si es la más adecuada o no, debe ser parte de lo que Rodrigo decía, esa parte de la democracia, que no todas las decisiones son adecuadas. Si el presidente hace un proyecto, un conjunto de proyectos que logra consensuar, que logra negociar, posiblemente pasan. Vea que él logró sacar lo del presupuesto sin ningún problema. Pero vea que interesante, hace 8 días, ahí donde estás vos, teníamos a don Rodrigo Arias, presidente reelecto de la Asamblea Legislativa, y don Rodrigo decía que el fiscal y el presidente, que hace 15 días lo tuvimos aquí, de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando, sí, se sentaron para ver cuáles eran los proyectos que le urgían, tanto a la Corte como a la Fiscalía, para mejorar la seguridad nacional. Y el presidente dijo, no, yo tengo los míos. Y en un acto en la Plaza de la Democracia presentó los de él, sin consenso, sin conversar, con estos órganos que son los que saben de justicia, Corte Suprema de Justicia, o el presidente de la Asamblea Legislativa, que tendría que darle fuerza en la corriente legislativa para su aprobación. Entonces, son dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes, o digamos dos formas de apreciar la realidad. Creo que en este punto hay un error que hay que entender. Dos cosas. Hay un parlamento que expresa diferentes fuerzas políticas. Correcto. Y segundo, el mandato del costarricense no fue tan absoluto. A don Rodrigo tiene un gran alto grado de credibilidad, pero eso puede disminuir. Pero también la otra, hay otros partidos que tienen una fuerza muy importante que hay que considerar. Yo veo algunos partidarios de él diciendo que todo va a desaparecer, pero yo les digo, no, el sistema partido va a seguir con todos sus males. Pero sí quisiera volver a decir, es que usted del Estado, ¿qué le dicen los analistas? Tiene que ser un Estado inteligente, un Estado concertador, un Estado con capacidades múltiples y además de eso con gobernanza y gobernabilidad. Complejo, sí. El presidente podría decir que es un rollo. No es un rollo, es cosas reales que pasan y que hay que buscar alternativas. Porque la otra es volver al sistema autoritario de cualquier tipo. Eso lo que nos va a tener es un sistema oscuro por 10 o 15 años hasta que echemos para atrás y nos demos cuenta que eso no es posible, que no hay desarrollo,
que le pasó a los países de Sudamérica, pero también le ha pasado a otros países, que hubo una alta concentración y se da ese fenómeno. Y como la realidad hay que compararla, vea usted cuando el autoritarismo que había en Egipto y otros países, la revolución mayo en los países árabes, trabajó bajo los gobiernos. No estoy diciendo que pasar en este gobierno, pero sí que hay que tomar y buscar acciones para concertar, para negociar. Tal vez, poniendo la carta sobre la mesa este domingo, estamos más cerca en ciertas cosas de lo que estamos alejados. Lo que hay que buscar es en qué estamos más cerca para sacar. A mí me preocupa mucho que el proyecto de seguridad se haya sacado, diciendo, si no me aprueban el otro no. Uno debe aprender a ese estilo y encojo. Presento primero y luego mando el segundo y comienzo a negociar para que me acepten mucho lo que quiero en el segundo. Cuando es obvio cuál es prioritario. Sí, claro. Entre el de seguridad y la ley 4.3 de 12 horas, es evidente que el de seguridad... Seguridad, porque un país sin seguridad no tiene inversión, un país sin seguridad no tiene gente segura, tiene inestabilidad. Salimos en todos los medios, queramos o no queramos. Es decir, el proyecto de seguridad, si se hace bien hecho, puede dibujar un mejor futuro para Costa Rica. Y el otro se puede hablar, y además del otro hay que ser muy claro, hay mociones, y hay que ver cuáles pueden tener razones y cuáles no. Yo he escuchado, por ejemplo, las de José Nicolás, y me parece que alguna puede tener razón. Hay que pensar bien para que no se vuelva en un rompimiento también de la otra parte, que esto es muy importante, el Estado Social de Derecho. No, volviendo un poco sobre los que hemos estado denunciando, vean, si algo podemos concluir ahora es que la labor de gobernar es una labor muy compleja. Correcto. Es una labor que no es la misma de los años 60 y mucho menos la de los años 40. Los manuales de política y de el viejo librillo ya está... Eso es, y la dinámica de la democracia ya ha quedado atrás. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no podemos tener políticos que cada vez que les molesta algo dicen que hay que abolirlo o que desaparecerlo. Y hay que desaparecer la institucionalidad porque la institucionalidad les estorba. Ahí tenemos al ministro de Transporte, ya lleva 2 enunciaciones ahí en los últimos días. Quiere desaparecer ARECEP porque le molesta que le pongan las tarifas de la revisión técnica vehicular, y quiere desaparecer ARECEP porque dice que los autobuses, los precios resultan que son un problema. Que es un logro la ARECEP para establecer los costos de los ciudadanos en el país. Y ya lo último es que quiere desaparecer el ANAME porque no le gustan los resultados del laboratorio y porque no confía en ellos. Entonces quiere hacer un laboratorio en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que lleve la tarea. Y ya empezaron a recortarle la asignación de fondos al ANAME, ¿verdad? Y ya hay una pequeña crisis en ciernes en el ANAME en el sentido de los recursos disponibles. Ahí sí ya no le preocupa la duplicación, ahí no le preocupa el desperdicio, lo que le preocupa es hacer lo que él quiere. Y entonces eso es amateurismo, eso es amateurs en puestos de gobierno, amateurs, gente bien intencionada, de todo corazón, quieren que el país sea mejor, quieren solucionar problemas, pero no han estudiado, no tienen una ruta predeterminada, no actúan. La fracción de gobierno es una persona que no genera acuerdos, que genera rechazo, porque todo lo ve en términos blanco y negro, ¿verdad? O tiende a verlo todo en términos de blanco y negro. Si uno no está de acuerdo con ella, resulta que es un demonio, ¿verdad? Y está actuando llevado por la corrupción, llevado por las viejas prácticas ineficientes, etcétera, y no quiere, no está entrenada para generar esos consensos. De ahí, por ejemplo, escuché el programa, Claudio, tan bueno que tuviste con don Rodrigo Arias la semana pasada, y resulta que de ahí la importancia de la reelección de don Rodrigo, que es una personalidad con experiencia, con sabiduría democrática, que tiene sus preferencias en cuanto al contenido, pero las sabe disimular o posponer para lograr un consenso y para lograr un funcionamiento, ¿verdad? de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una democracia monitorizada donde hay muchas instancias que intervienen en el desarrollo y la adopción de las decisiones,
Tenemos una filosofía que nos dice que el poder tiene que estar sometido a reglas y que no puede actuar con la eficiencia de un negocio privado. Correcto. ¿Verdad? Tenemos la falta de formación o la falta de participación e interés de la sociedad civil. Costa Rica tiene un problema serio de que la sociedad civil se organiza, digamos, a lo largo de o acerca de peticiones concretas, siempre maximalistas, pero no de una participación y de una ¿cómo se llama?, contrabalance del poder. Tiende a plegarse. Tenemos los estados de excepción que nos dejaron la idea de que está bien de que nos monitoreen las cuentas corrientes, de que nos monitoreen ¿cómo es que se llama?, los desplazamientos, de que nos pueden restringir la hora de salida. Vea usted, yo no sé, San José yo lo veo que ya es un lugar más apagado del que yo viví cuando de joven, en donde la gente podía alegremente discurrir hasta altas horas de la noche sin problema. Los negocios, ahora está todo muy reglamentado y con cuerpos de seguridad y con rejas y con cosas, ¿verdad? Y con cámaras de televisión por todo lado o de filmación, y entonces nos vamos acostumbrando a esa... Pues yo decía que el miedo es muy utilizado para brincarse los procesos democráticos y la institucionalidad. Es uno de los instrumentos de la democracia liberal, ¿verdad? Crear miedos, crear un enemigo externo, crear enemigos internos. Yo oigo a gente aquí hablando de la amenaza comunista en Costa Rica en el 2023, ¿verdad? Y que piden que se desarrollen ciertas medidas. No le veo realidad a eso, ¿verdad? Sí. Hoy por hoy, bueno, creo que no hay ni partido comunista como tal. Además de eso, aunque hubiera, no tendría la vigencia que tuvo en otra época, porque el marxismo clásico, yo sé que algunos siguen creyendo, pocos, ya pasó su momento, como le pasó a la forma más clásica de democracia liberal. Lo que hay que buscar es un modelo social, político, económico y de Estado que permita sentar bases del siglo XXI. No sigamos con los errores del pasado. De esta conversación esta noche me queda eso muy claro, pero también que hay que hacer, no hay que tener excesos en el gobernar, hay que saber a veces tener autolímites, porque a veces vos has ocupado puestos públicos, yo he ocupado puestos en la universidad, y a veces uno quisiera agarrar y decir tal cosa, pero uno sabe que hay que seguir un orden normativo. Yo veo a todos algunos encendiendo hogueras en Facebook, en Telegraph, en Instagram, en otras redes. Digo yo, estarán pensando lo que están diciendo ahí del impacto que tiene, de la negación que puede hacer hasta para ellos mismos. Porque hay que tener una cosa, hay que tener una relación compleja entre individuos, sociedad civil, actores sociales, actores institucionales, y hay que volver al principio básico que decían los clásicos griegos: gobernar como filósofos, gobernar con sabiduría, sin dejar de tener capacidad de administrar adecuadamente. Eso que vos decías, de que un ministro se le ocurre que tales cosas, eso demuestra un desconocimiento, no solo de la administración pública, sino también en una empresa. Si yo en una empresa comienzo a plantear cosas que no van, no crea que los accionistas o la junta directiva no me va a decir: señor, se puede ir. Voy a contar aquí la broma. Al mismo Steve Jobs de Apple, la misma junta directiva lo sacó, porque nadie puede ser el máximo accionista, pero la máxima es que hay que preservar a la empresa. En este caso hay que preservar el buen gobierno, y el buen gobierno tiene que hacerse en calidad democrática. Si no, no tiene sentido histórico. La autocontención, dicen los ingleses, claro, que es el elemento esencial, fundamental, y por eso les dicen que son los griegos contemporáneos, modernamente. Pero sí parece ser, a veces el tono me recuerda, bueno, y ahí hay que ir otra vez un poco a las experiencias internacionales, ¿verdad? Ahí hay un libro famoso de cómo se destruyen las democracias de Levinsky, y bueno, él analiza que la democracia, para subsistir, requiere de una serie de convenciones, de compromisos tácitos, de normas de conducta, que violarla significa deteriorarla. O sea, el presidente no puede salir a denostar el Poder Judicial públicamente, no puede salir a echarle, ¿cómo es que se llama?, la responsabilidad de todos los males a los jueces,
porque al final de cuentas los jueces tienen un papel esencial en la sociedad y puede plantearles esas cosas en privado. Puede pedir una reunión con los magistrados y decirles, vea, tengo una desilusión en cuanto al funcionamiento de la impunidad en el país, con los delincuentes los liberan muy fácilmente, hay que hacer algo con la fiscalía, y probablemente ellos le dirán, bueno, sí, vamos a hacer estas acciones nuestras, pero se necesita también del otro lado presupuestos, se necesitan, en fin, cada quien irá determinando lo que ocupa. Hay reglas de comportamiento en la democracia y no se pueden violar de manera constante, de manera repetida y casi con un discurso tendiente a decirle a la gente en el fondo, mire, la democracia no sirve porque estoy amarrado. Yo recuerdo que en la época del COVID escribí un artículo cuando estaban pasando todas esas limitaciones que teníamos, que por miedo la gente aceptaba, inclusive la denuncia que hacía el ciudadano, porque en la Casa de la Paz se estaban reuniendo un grupo muy grande de gente, ¿verdad? Era todo un mundo diferentísimo al demócrata que habíamos tenido. Y escribí un artículo que se llamaba, que tenía como título una pregunta, ¿y la salud de la democracia? Entonces, para ir terminando el programa, porque se nos va el tiempo, está en riesgo la salud de la democracia desde el ejercicio del poder y desde el ámbito del ciudadano que por miedo, por desilusión, por venganza, por rabieta con la clase política, está dispuesta a ese tipo de gobernantes autoritarios? Pues sí, yo diría que sí. Agrego, sí, y lo que hay que crear es más democracia, mayor capacidad de gobierno y gobernanza, que es diferente a las decisiones de corto plazo y a base de normas muy limitadas como es el decreto ejecutivo. Eso es, por ejemplo, por último, el fomentar, por ejemplo, una cultura de la delación, el presentar un proyecto a la Asamblea Legislativa diciendo que hay un premio económico para el que denuncie actos de corrupción de otros sin ningún criterio, que van a denunciar personas que cambiaron el carro y entonces hay una envidia ahí ¿De dónde cogió el dinero? ¿De dónde cogió el dinero? O les parece que no es posible eso porque ellos en su situación no lo pueden hacer y entonces voy y pongo una denuncia. Y entonces se quiere agilizar el Poder Judicial, pero esa cultura de delación va a llenar, ¿cómo es que se llama? De denuncias inútiles la Fiscalía. Yo pienso que la corrupción tiene que combatirse con otras medidas que incluso la OCDE le ha sugerido al país, la OCDE. Es esa calidad del gobernante, esa idea de que tal vez en la más alta cúpula lo que hay es un pensamiento, dijéramos, autoritario y liberal o una tendencia, ¿verdad? No tal vez un plan de autoritarismo metódico, pero sí, y en el resto, hacia abajo, se va haciendo más extendido el amateurismo, el aficionado, el que cree que puede llegar a hacer ocurrencias y que con eso va a arreglar los problemas. El paso de muchos empresarios a la política les genera mucha frustración, porque llegan con una visión de gerencia, sino con una visión de lo que representa gobernar, que es muy diferente, que creo que era vos que lo decía, que requiere paciencia, mesura para la toma de decisiones. Carlos, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. Y sobre todo ustedes, gracias por ese compromiso que tienen todos los domingos con la política con P mayúscula. Los veo aquí en Noche Sin Tregua el próximo domingo. Un abrazo.